De hecho, son 13 capítulos de Génesis que hablan acerca de él. ¿Sí? Empieza en el 37, se salta el 38 y del 39 hasta el 50 sigue hablando acerca de la vida de José. Y a mí algo que me impacta de su vida es que nosotros muchas veces ponemos excusas. Ponemos excusas a, híjole, es que no sabes la situación en la que estoy pasando, no sabes por lo que vivo, no sabes de qué trasfondo vengo, o mil cosas que a veces ponemos como excusa para no buscar a Dios, para no estar ahí con Él, ¿no? Y, y muchas veces nuestras prioridades de buscar a Dios dependen de nuestro día. Sí, a ver, si en la mañana me paro a las, no sé, a tal hora, a chance y alcance a tener un tiempo con Dios, pero pues bueno, es que tengo que hacer esto. Y muchas veces vamos haciendo a un lado, ¿no? Vamos haciendo a un lado lo que es importante. Y no es lo que es importante, sino es por el cual vivimos, ¿sí? Y, o a veces es tan fácil un domingo decir, ay, pues hoy no me congrego. Ay, ¿qué tiene de malo? Y así. Y muchas veces hacemos excusas, muchas veces hacemos muchas cosas, ¿no? Pero si tú ves la vida de José, wow, por todo lo que pasó, él tenía una excelente excusa para pues, decir, ¿sabes qué, Dios? Ahí se acabó, ¿no? Pero él nos muestra lo contrario. José fue hijo de Jacob y de Raquel, ¿sí? Y la Biblia dice, les voy a hacer como un pequeño resumen, que que Jacob tuvo a José en su vejez y que por eso lo amaba más. Pero le hizo una túnica de colores y todo. Y sus hermanos, pues le tenían envidia. Y yo creo que sí era en parte, dice la Biblia, que era por lo que él hizo, porque su papá lo amaba más, pero también es porque él le pasaba así que el reporte de lo que hacían sus hermanos, ¿sí? Entonces yo creo que desde ahí José tenía una vida que sabía hacia dónde iba, ¿no? Porque pues era el chico, bueno, estaba Benjamín, que era el más chiquito, pero José era el que le decía a su papá la mala fama de sus hermanos. Y, y seguimos leyendo en Génesis acerca de lo que él dice, y dice que él les cuenta acerca de sus sueños, ¿no? Y pues, más coraje les dio a sus hermanos de decirles, pues miren, yo soñé que había 11 espigas y que se inclinaban y los otros así como, ¿qué te pasa, no? ¿Cómo nos vamos a inclinar delante de ti? Y luego les cuenta el otro sueño y pues, y que el sol y la luna y las estrellas y el otro así como, tus hermanos como que lo veían y yo no sé lo que ha de ser que vivas con alguien que no te soporta, ¿no? O sea, no lo entiendo, pero imagínate, claro, él y Benjamín eran hijos de Raquel, los demás no. O sea, unos eran de Lea, otros eran de las dos siervas de Jacob. Pero imagínate, y dice que su papá lo regaña. O sea, como que, oye, ¿cómo nos vamos a inclinar? Pero dice que su papá meditaba en ello. O sea, Dios les mostró a José cuáles eran sus planes. Y uno puede decir, ay, ese José orgulloso fue a decirles, yo soñé, pero yo creo que José era como humilde, no sé, me lo imagino así, como que él sabía el camino, él sabía hacia dónde se estaba dirigiendo, ¿no? Y no le importaba quedarse callado. O sea, perdón, no le importaba hablar, él lo transmitía. ¿Y qué pasa? Dice que a los 17 años su papá lo manda, ve porque tus hermanos están por allá. Ya él va y cuando lo ven sus hermanos planean matarle. Pero Rubén dice, ¿saben qué? No lo vamos a matar, ¿cómo va a estar la sangre de nuestro hermano encima de nosotros? Y mejor échalo en una cisterna. Y yo no sé por qué Rubén se fue y los otros cuando ven venir pues a unos que compraban esclavos, lo venden. Y lo venden a los 17 años. Y nos dice la Biblia que llega y lo compra Potifar en Egipto. Y tú puedes decir, wow, 17 años. Derek acaba de cumplir 18.
Imagínate, Derek, a los 17 años que te hubieran vendido como esclavo, ¿sí? O sea, se frenó su vida, se frenó todo a lo mejor, ¿no? Pero él me encanta porque si vamos a la Biblia en Génesis 39, perdón, Génesis 39, 2, dice, más Yahvé estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y en el 5 dice que Dios bendecía la casa del egipcio a causa de José. Esta fue la clave de la vida de José. Si algo te puede quedar de esta plática, es que Dios estaba con él. Y vemos que, pues imagínate, lo puso encima de todo. Dice que él no se preocupaba de nada. Yo venía oyendo a Genaro y sus preocupaciones del trabajo y que fulano y que ya no quiso. O sea, ¿qué jefe no quisiera a alguien así, no? Que, mira, ya puse a Juan Pablo en mis empresas, yo no me tengo que preocupar de lo que él hace, ¿no? O a Álvaro, no sé a quién. Pero ¿sabes qué? Dice que Dios estaba con él. Esa fue su clave. Dios estaba con él. Y yo creo que todo lo que, o sea, dice la Biblia que todo lo que él hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Y se mantuvo en Dios, ¿sí? Yo creo que él se mantuvo cogido de la mano de Dios, no vio sus circunstancias, permaneció fiel a Dios. O sea, imagínate, o sea, te puedes sentar y decir, me vendieron por 20 piezas de plata, estoy en un país que no conozco, no sé, y se pudo haber ido para abajo, y se pudo haber deprimido, y se pudo haber, no sé, hundido, pero no. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. O sea, Dios tenía un propósito para él. Y dice la Biblia que José era de hermoso semblante y bella presencia. O sea, no era cualquier hebreo, ¿no? Era, pues yo creo que guapo y su presencia era bella. No sé cómo sea una presencia bella, pero yo creo que su espíritu transmitía una paz, una presencia. ¿Y qué pasa? Pues le gustó a la mujer de Potifar, ¿verdad? Sabemos mucho la historia. Pero me encanta porque dice que la respuesta que él le da, primeramente es hacia, ¿cómo le voy a hacer daño a mi amo si él me puso encima de todo? Pues yo no puedo hacerle eso. Pero también le dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? O sea, José estaba firme. Y si tú piensas, bueno, es que se sabían los mandamientos. No, todavía no estaban los mandamientos. O sea, todavía no existía Moisés. O sea, José permaneció firme en Dios y Dios estaba en él. Y total, sabemos que él se mantuvo íntegro y fiel ante Dios y nada lo hizo mover ni cambiar. En el Salmo 110:2 dice, me traje una Biblia de Genaro porque tiene la letra más grande, pero es como cuando nunca sabes leer, buscar en otra Biblia que no es la tuya. Pero bueno, aquí estoy. Salmo 110:2. Perdón. Dice, la segunda parte, domina en medio de tus enemigos. O sea, hoy en la mañana leí este versículo y me impactó muchísimo. Domina en medio de tus enemigos. O sea, José estaba en un lugar que no era su lugar. José estaba en otra nación, José estaba en otras costumbres, José estaba en otras cosas, pero él permaneció íntegro, dominó
en medio de la circunstancia. Y eso es lo que Dios nos dice, domina en medio de tus enemigos, que nada te mueva, que no digas, ay, pues es que ahorita se está usando esto, ay, pues ¿por qué voy a regañar a mi hijo? Pues mejor le platico con él y, ay, pequeñito, entiende que me tienes que obedecer. ¿Qué dice la Biblia? Ay, no, pues, ¿qué tiene de malo que yo diga una mentira? ¿O qué tiene de malo que haga esto? ¿Qué dice Dios? Miren, nosotros somos bendecidos, nosotros tenemos, no sé si somos, pues sí somos bendecidos porque tenemos un libro en el que podemos orar. Es más, yo pude cambiarlo hoy por una letra un poquito más grande para leerlo. Y no sé, la puedes tener en tu celular, pero no se trata del libro, se trata de si tú y yo vivimos lo que dice este libro, ¿sí? Y eso fue lo que José hizo, dominó en medio de sus enemigos. ¿Y qué pasa? Lo meten a la cárcel. Y me encanta cómo sigue narrando en la Biblia, porque la primera parte cuando lo venden dice, más Dios estaba con José. Y en esta parte, en Génesis 39, 21, dice, pero Yahvé estaba con José. No es así como que, no te pongas triste. Dios estaba ahí. Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Y nos dice el por qué. No era por su gran sabiduría, porque era muy guapo, porque tenía una bella presencia, no. Porque Yahvé estaba con José. Y lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Dios estaba con José. Dios lo prosperaba. Y en este capítulo, en el 39, la primera vez que dice, más Dios estaba con José, pero Dios estaba con José porque Dios estaba con José. O sea, 3 veces lo repite en un solo capítulo. Esa fue la clave de la vida de José. Dios estaba con él. Y podemos seguir leyendo y vienen, meten a la cárcel al copero, al panadero, y José los ve triste y se acerca y les dice, ¿qué pasa? Y ya les dicen que tienen sueño, que habían soñado y no sé qué. Y él le dice, ¿no es de Dios la interpretación? O sea, a mí me sorprende porque él siempre mencionó a Dios, ¿sí? Él siempre, ¿sabes qué? No es de Dios la interpretación. Y les interpreta su sueño, a uno lo matan, a otro lo restituyen. Y después de 2 años, Faraón tiene un sueño. Y se acuerda el copero, y en la cárcel había uno que descifró nuestros sueños. Y me encanta porque lo hace llamar Faraón, se baña, se afeita, no sé, dice la Biblia, y llega y le dice, he oído que tú interpretas sueños. Y José le responde, no está en mí, Dios será el que lo interprete. O sea, le hizo ver que no era él, no era en su fuerza, no era en su capacidad, sino era Dios el que podía hacerle interpretar el sueño. Y la Biblia nos dice que en este tiempo José ya tenía 30 años. O sea que él fue vendido a los 17 y se presenta delante de Faraón a los 30 años. Pasaron 13 años de su vida en la que José pudo hundirse, en la que José pudo irse a otro lado porque, pues, ¿cuál sueño? Pues, ¿cuándo? Pues, veme, ahora estoy en la cárcel. Pues sí, estoy al frente de todos, pero no, él permaneció porque Dios estaba con él, ¿sí? Dios estuvo ahí con él y José estuvo ahí con Dios. Muchas veces nosotros somos, no, pues Dios está conmigo. Sí, Dios está conmigo. Y, oye, ¿ya leíste tu Biblia? Ay, pues es que, pues quién sabe, ¿no? ¿ya oraste? No, pues Dios está conmigo. Pero, ¿sabes qué? Es una relación diaria, una relación en el que, qué miedo
hacer algo o decir algo muchas veces, no sé si les pasa que muchas veces dices, "Ay, ¿por qué dije eso, no?" Y muchas veces, ¿por qué hice esto? Y a veces Dios te dice, calladita te ves más bonito, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú, tú debes de, o debemos de depender de Él. No sé, José interpreta el sueño y si vamos al capítulo 41, en el versículo 38, me encanta Faraón. Fíjense lo que Faraón vio en José. No vio su gran sabiduría de José, sino dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, Faraón puso a José abajo de él. Pero fíjense por qué. Porque no había otro hombre como él en quien estuviera el Espíritu de Dios. Un hombre que Dios le había hecho saber todo. No había un entendido ni sabio como él. ¿Pero por qué? Porque Dios era el que se lo había hecho saber. Muchas veces nos hundimos o, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esto? ¿Qué voy a pasar en esto? Y se nos olvida en quién podemos llegar y refugiarnos, en quién podemos llegar y clamar y en quién podemos llegar y encontrar la sabiduría para hacer las cosas. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, ¿sí? Y muchas veces creemos que ese es nuestro conocimiento. O sea, tampoco quiero decir que no estudien, ¿eh, jóvenes? O sea, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que muchas veces nos tenemos que, o más bien, es un vivir diario para Él, una dependencia completa. Ahorita está muy de moda de que, pues yo no necesito de nadie, ¿no? O sea, hay una palabra que no me gusta y que, ay, no, pues es que el empoderamiento, ¿no? Yo no sé de cuándo acá empezó la palabra, ¿no? Y ay, así como que yo puedo, yo lo puedo lograr, yo no, y nos sentimos Superman, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios no nos llama a eso. O sea, sí Dios nos llama a que estudiemos, que nos preparemos, pero ¿qué es lo que transmite tu vida? Ese espíritu de, híjole, es el espíritu de Dios a través de Él que está actuando para hacer esto, que puede lograr hacer esto, o, es tal persona wow, la que brilla, ¿no? Si vamos, bueno, yo creo que la mayoría sabemos su historia de cómo después de 2 años llegan sus hermanos y ya, total, hasta la segunda vez él se da a conocer a sus hermanos. Y si vamos al capítulo 45, 27, no, perdón, 45, 7, dice, cuando se le revela a sus hermanos, dice que, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, cuando sus hermanos se acercan a él y él llora con ellos y les dice, no se entristezcan. O sea, Dios me envió para un propósito. Todo mi sufrimiento, porque fue un sufrimiento. De hecho, cuando tiene a su primer hijo, Manasés, ¿sí? Dice, me hará, ay, ¿dónde lo dejé? Dios me hace olvidar lo que pasé en mi trabajo y en mi casa. O sea, fue como un olvido, ¿sí? Y Efraín es, Dios me va a hacer frutificar. O sea, sí había una tristeza, pues era su casa, era su familia, pero Dios le había puesto un propósito. Y dice también que él, en el 42:9 antes, dice que cuando los vio a sus hermanos ahí en Egipto y que van a comprar alimento y los ve, se acuerda de sus sueños. O sea, yo creo que los vio y dijo, wow, aquello que soñé hace 13 años o no sé hace cuánto, ahorita se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era preservar la vida de su pueblo y él necesitaba a una persona que estuviera capaz de llegar y llevar a su pueblo
para que no muriera de hambre. Y en el 50-20, cuando ya muere su papá, sus hermanos se acercan otra vez. Oye, es que mi papá dijo y discúlpanos y no sé qué. Si lo quieren después pueden leer los 13 capítulos. Y dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, aquello que era malo, Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y si después pueden leer la bendición de su papá sobre la vida de José, está impactante. O sea, no sé cuánto lleve, pero después léalo. Es en el capítulo 49 del 22 al 26, lean la bendición de su papá sobre José. Y ¿sabes qué? José vivió para Dios, vivió para hacer su propósito. No vivió en sus fuerzas, su dependencia diaria era de Dios, que lo llevó a cumplir el plan de Dios para él. Y permaneció fiel, íntegro y nunca se soltó de su mano. Y yo te quiero decir, no es en nuestras fuerzas, no es en mi conocimiento, es en mi dependencia a Dios. ¿Qué tanto dependemos de Dios? Mira, o sea, si tú lees el Antiguo Testamento, ellos no el Espíritu Santo descendía de repente sobre algunos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón y podemos, dice que Él enviaría al Consolador. Entonces el Espíritu Santo viene y ¿qué nos da? ¿Sí? Él es el que nos lleva a que vivamos una vida para agradar a Dios. Es más, Él es el que nos dice por qué orar. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, muchas veces no sabemos qué estamos diciendo. A mí me encanta cuando me toca con los niños, porque les voy a decir mi secreto. Tenemos la alabanza con ellos y juego con ellos y todo, y estamos así, pero cuando empieza la adoración aquí, yo los siento a todos en el piso y cantamos la misma canción que están cantando aquí. Y les digo, cierren todos sus ojitos y levanten sus manos. ¿Y saben qué? Hemos sentido la presencia de Dios ahí en el salón y todos se emocionan y cierran sus, o sea, hay unos que se están jugando, pero la mayoría está con sus ojitos cerrados y sus manos y empiezan a cantar muy fuerte la adoración, ¿sí? Yo les voy diciendo que sigue de la letra y van, o sea, empezamos con, casi siempre damos la primera adoración y cuando empezamos a hablar en lenguas, yo empiezo a hablar en lenguas también y ellos se quedan así. Y ya les digo, es que es el Espíritu Santo el que te da cómo hablar. Y todos así como que quieren repetirlo, ¿no? Y les digo, es Dios el que te puede llenar. Y he orado por ellos y todo. Y yo sé que Dios los está tocando y ellos anhelan eso y les gusta. O sea, una vez me acuerdo que estábamos así y me dijo, creo que fue Niquito, no, hay que seguirle. Y Matías, sí, se siente tan rico. ¿Sabes qué? Ellos lo viven y es el transmitir ese poder en Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y no es en nuestras fuerzas, es en nuestra dependencia a Él. ¿Y cómo dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no soy yo, o sea, no soy yo, y, yo puedo, no. Es más bien, es en mi entrega, en mi humillarme a Él, en buscarle, en mi permanecer en Él y en mi corazón de perdón, que es lo que vivió José. Y pues era lo que yo quería transmitirles. ¿Qué tanto vas a depender de Dios? ¿Qué tanto tu día a día es una dependencia en Dios o Dios viene haciendo como que, te meto en mi día, Dios, ¿no? Así como para sellarlo, o mañana, Dios. Que no se nos olvide que no es en nuestras fuerzas, sino es en... Había una canción bien viejita que decía, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, ¿sí? Y se unían como varios coritos, pero no es con nuestras fuerzas,
es con su espíritu. Y era lo que yo les quería decir. Gracias. Gracias, Erika. Y yo quisiera nada más, si gustan acompañarme ahí a Génesis 39, 2. Y es donde ella lo tocó. Y el mundo está buscando sabiduría. El mundo está buscando prosperidad. Y aquí no los dice, ¿eh? Dice Génesis 39, 2, dice, más Yahvé, más Dios, estaba con él. ¿Sí? De ahí provenía su seguridad de él. ¿Y qué dice? Y fue un varón próspero. ¿Sí? Deja de andar buscando en otros lados, ¿eh? Dios puede prosperar tu vida. Dios quiere prosperar tu vida. Y si tú conoces a Él, y si tú le buscas, y si tú conoces la palabra, puedes ver en toda la palabra que Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. ¿Sí? Se dice que entre cada 5 y 6 versículos de la Biblia habla acerca de las finanzas. ¿Sí? Porque la realidad es una verdad. ¿Sí? Es una verdad que Dios quiere bendecirte. Y aquí a José dice más, Dios estaba con él. Que tú puedas saber que Dios está contigo. ¿Sí? Porque la realidad es que muchas veces podemos confiar en los títulos, podemos confiar en el trabajo que tenemos, que hoy el posgrado y que y es el cuento de nunca acabar. Y está bien, no está mal estudiar, pero ¿de dónde proviene tu seguridad? ¿Sí? Y voy a ir a algo más fuerte. ¿De dónde viene tu prosperidad? Porque escúchenme bien, y yo he visto por muchos años esto. Mucha gente conoce a Dios como su Salvador y como su Señor, pero no le conocen como su proveedor. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que confían en sus propias fuerzas, confían en lo que pueden tener, en el negocio, en el trabajo que tienen, pero su confianza no viene en Él, en que Él puede prosperar tu camino, que Él quiere prosperar tu camino. ¿Sí? Y de veras, yo te animo a que tú puedas conocerle y tú puedas confiar en Él como tu proveedor. Porque aquí le estaba diciendo a José, dice, más Yahvé, más Dios estaba con José. Y luego, ¿qué dice? Dice, fue varón próspero. Él conocía a Dios como su proveedor. Sí. Y ahí es donde tú puedes decir, Dios, abre las ventanas de los cielos, derrama bendición sobre mi vida, Dios. Pero no tan solamente se trata de dar, sino que también se trata de cosechar. Dios, dame sabiduría para cosechar. Dios, dame inteligencia para dar. Señor, dame prosperidad. Abre puertas, Señor. Como vemos en José. Sí. Abre puertas, Dios, y también cierra toda puerta que no sea tuya, Dios. Señor, pero que yo pueda voltear mis ojos a ti y saber de dónde viene mi socorro. Sí. Yo quisiera orar para terminar en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, gracias, Dios, porque tu corazón es prosperarnos. Tu corazón es bendecirnos. Y Señor, yo te pido por cada familia aquí representada. Señor, que tú les des sabiduría que provenga de ti, Dios. Y Señor, yo te pido que tú les ayudes, que abras sus ojos para que puedan ver
la bendición en el día a día en sus vidas. Señor, ábreles puertas, Dios. Dales creatividad. Dale sabiduría para los negocios, Dios. Dale inteligencia para para hacer tratos, Dios. Para que tú los pongas delante de otros, Padre. Pero también yo te pido, Dios, que le cierres toda puerta que no provenga de ti, Dios. Señor, pon un temor en ellos, en confiar en las riquezas. Sino, Padre, pon un corazón y que ellos puedan descansar en ti. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.